Estos aviones no son de juguete. Para muestra un botón, con la venta de 8 aeronaves pertenecientes a Petróleos de Venezuela, se logró recaudar una cifra significativa. 2.554 millones, 2.554,300. Son 2,5 millardos de bolívares. Faltan 15 por vender. El destino del dinero, el mismo, el Fondo Único Social, ente que tendrá en 3 direcciones según el jefe de Estado: educación, salud y generación de nuevos empleos. El presidente sacó la cuenta y dijo que se podrían construir 170 preescolares con la venta de estos 8 aviones de PDVSA, pero también hay otras necesidades. Un ambulatorio bien equipado en un barrio se puede construir con 5 millones de bolívares. ¿Y qué da un ambulatorio? Bueno, imagínense ustedes cuántos ambulatorios se pueden construir con este dinero. Desde 1974. Hola, ¿qué tal, amigos de Lo que la gente pregunta? El expresidente Chávez, recién llegando al poder, recordamos, cuando vendió los aviones de PDVSA que se utilizaban para las colitas de PDVSA, mostraron un cheque grandote. Alfredo Peña, en aquella oportunidad, era uno de sus ministros de confianza. Hoy en día, 16 años después, se repite la historia de las colitas de PDVSA y para hablar del tema nos acompaña el diputado de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Ángel Medina. ¿Por qué? Porque el todopoderoso Elías Agua acaba de viajar en colitas de PDVSA a Brasil, caso que se conoció por el escándalo de su niñera que llevaba un arma en el maletín. Muchísimas gracias, Ángel, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. La diferencia del pasado con el presente, el caso en particular de Elías Agua, sobre todo cuando contrastamos con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que le pregunta al gobernador Enrique Capriles: ¿usted está haciendo Cadivi para viajar? Bueno, en principio, gracias por la invitación y es lamentable ver cómo, haciendo esa retrospectiva, viendo una cadena o una declaración de Hugo Chávez hace muchos años, vemos cómo la demagogia pudo más que la transformación real de un país. Y vemos como muchas de las esperanzas que se colocaron en ese momento fueron frustradas y hoy se ve que las cosas están peor que antes y que las prácticas que antes eran torcidas, hoy están más torcidas aún. Y la muestra más evidente es lo que acaba de suceder con Elías Agua, porque no solamente es que es una colita, sino que es una tremenda cola de aquí a Brasil. Y además no es para él, es para un familiar y una persona que trabaja para él incluso. O sea, ni siquiera lo está usando, ni siquiera se utilizó ese vuelo en un viaje oficial donde iban personeros del gobierno. Eran personas familiares de Elías Agua y personas que trabajaban con Elías Agua, pero además van con el afán claro de cometer un delito en una tierra distinta. Eso te va a entender cómo es el tema de las armas, ¿no? Y eso te va a entender que lamentablemente en Venezuela los que están en el poder creen que como en Venezuela ellos tienen una total impunidad, creen que eso se puede extrapolar a otras naciones. Y lo peor de todo esto es que los vicios del pasado están hoy más que nunca, están al cubo, doblados al doble, y esto es terrible lo que estamos viendo los venezolanos. Ahora, no solamente es este episodio, 16 años después de llegar al poder, porque no podemos olvidar el caso Antonini Wilson, donde en un viaje supuestamente oficial a Argentina iban unas maletas con dólares. Una de ellas fue detectada por las autoridades de Argentina y generó aquel escándalo de entonces. Pero ¿cuántos viajes, cuántas colitas nos han dado en aviones del Estado? Bueno, y lo primero es saber si esa venta que se hizo en aquel momento, representa hoy, debe representar una mínima parte de lo que son realmente los aviones del Estado. O sea, aquí no se ha cambiado el tema, el modelo de la cantidad de aviones del Estado. Y no es que el Estado tenga o no aviones, es el uso que le han dado. Y lamentablemente muchos de esos recursos que hoy son del Estado, que deberían de ser de todos los venezolanos, han sido utilizados para el proyecto político del gobierno y para expandir ese proyecto político. El caso de Antonini Wilson es claro. El caso de los distintos viajes que se han hecho en presidenciales, que van comitivas enormes de dirigentes políticos a expandir el proyecto político de la nación. Eso es parte de lo que se está viviendo en Venezuela. Lo terrible de utilizar los recursos del Estado, que son de todos los venezolanos, para el uso del proyecto político del gobierno. A propósito de este viaje, lo que ha salido a la luz pública, el ministro Elías Agua trata de justificar ante las autoridades brasileñas lo que habría sido un error, una confusión, porque el arma debió haberse quedado en Venezuela y lamentablemente la niñera no lo habría visto dentro del maletín y se lo llevó.
Pero él dice que viaja por 10 días a hacer un tratamiento médico de su esposa, lamentablemente enferma. Pero 10 días, con niñera incluida, ¿cuánto cuesta? ¿Por qué un avión de PDVSA? ¿Cuántos dólares cuesta eso? Primero, ¿por qué un avión de PDVSA? ¿Cuánto cuesta movilizar un avión privado, un jet privado, de aquí a Brasil? Segundo, ¿por qué se va a tratar en Brasil si aquí en Venezuela supuestamente tenemos el mejor sistema con los médicos cubanos de salud? En tercer lugar, ¿por qué trata de justificar lo injustificable? Él dice que el arma debía quedarse en Venezuela, pero resulta que aquí en Venezuela hay un plan de desarme, donde prácticamente están eliminados los portes de armas. Entonces, ¿qué hace él con un arma en sus manos? ¿Y qué hace una empleada de él con un arma que supuestamente es de él? O sea, es que es una mezcla de justificar lo injustificable, y es evidencia y es muestra evidente de que los que están en el poder creen que son inmunes, creen que ellos tienen toda la voluntad de poder quebrar la ley, quebrantar la ley y hacer lo que les da la gana porque simplemente están en el poder. Todo eso son vicios. Todo lo que ha pasado en Brasil demuestra todos los vicios que está viviendo el gobierno nacional y cómo hace uso indiscriminado, descarado de los recursos de todos los venezolanos para usos personales. ¿Cuántos dólares llevaría y de dónde los habría sacado? Mira, se estima que agarrar un charter, un charteo de un avión de ese estilo en un recorrido de 3 horas o más, para Brasil son más de 3 horas, puede costar hasta más de $10.000. Hasta más de $10.000. Pero para quedarte 10 días, comer en quién sabe en qué hotel. Yo no creo que el sueldo del ministro sea $10.000 mensuales, ni creo que anualmente él llegue a tener $10.000 mensuales. Entonces, él es el que tiene que justificar de dónde sacó esa plata. ¿Y por qué está utilizando los recursos del Estado para hacer actividades personales? Estamos en un caso similar a Carlos Andrés Pérez con su juicio. ¿El de la partida secreta? ¿El de la partida secreta? Pero es que ni siquiera, porque la partida secreta está en un mecanismo de ley, que es la partida secreta, y eso todavía se utiliza, y que es una partida que no es contabilizable, y que es una partida que efectivamente, por eso se llama la partida secreta, pero está dentro del marco de la ley el uso de esa partida secreta. Y en ese momento fueron 200 millones de bolívares. Hoy, solamente hablando de los 35.000 millones de dólares que se perdieron en Cadivi, ya eso es multiplicar la cifra por 3.000, 7.000, 8.000 veces la cifra de la partida secreta. Busquemos adentrarnos en el bosque. Ok, él justifica, yo viajo por razones de salud de mi esposa a un tratamiento. Se lleva a la niñera ¿para qué? Para que atienda a los hijos. Voy más allá. ¿Para qué le pide el maletín a la niñera si va en funciones de salud? ¿O es que iba en funciones de trabajo? ¿Y qué tipo de trabajo? Porque lo que ha salido a la luz pública que llevaba en ese maletín era cómo acabar con la oposición, cómo ganar las elecciones del 2015, cómo destrozar al enemigo. Bueno, varias cosas. Primero, si él va por razones personales, como lo aduce, bueno, agarre un avión comercial, pague su pasaje y vaya a resolver un tema personal, que no es un tema de Estado. Pero no utilice los aviones del Estado para resolver un problema personal. Eso es la primera aberración que está sucediendo en ese momento, en ese caso. En segundo lugar, dista mucho de las declaraciones que dio Aurora Morales, que es la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, donde dice que Elías Agua no estaba en temas personales, sino que estaba atendiendo unas reuniones en los movimientos sociales del Brasil y estaba acompañando allá. Ahora, él no es el jefe, ni es canciller, hoy no es canciller, tampoco el jefe de los movimientos sociales de Brasil. Él es el ministro para las comunas en Venezuela. Y gobernador paralelo en el estado Miranda. Y el vicepresidente de Corpo Consolación, como lo llamo yo, como no ganó la gobernación de Miranda, le dieron esto, que es el premio de consolación de haber perdido electoralmente la gobernación de Miranda, pero que es un premio de consolación bien grande. Y nosotros lo hemos criticado en varias oportunidades, un premio de consolación que pareciera una gran caja negra donde entran gran cantidad de recursos y nadie sabe efectivamente, ni nadie audita, ni nadie sabe cómo se ejecutan esa gran cantidad de recursos, que en muchos de los casos son mayores a los recursos que maneja la propia gobernación del Estado Miranda. ¿Tiene más presupuesto que la gobernación del Estado Miranda? En muchos de los casos sí. ¿Y no tiene control? No tiene ningún control. Por ejemplo, aquí hay un crédito adicional que se aprobó en la Asamblea Nacional, nosotros no estuvimos de acuerdo en este crédito adicional, y voy a nombrar, son 2 créditos adicionales, uno en el 1 de abril de este año y otro que se aprobó el 22 de septiembre de este año. Los dos juntos suman la cantidad de 947 millones de bolívares. 947 millones de bolívares significa el 85% de los pasivos laborales de todos los empleados de la gobernación del Estado Miranda. Y esto lo están utilizando supuestamente para arreglar carreteras. Aquí a la corporación... Pero, disculpa que te interrumpa, Ángel. La Constitución es muy clara a la hora de establecer el Ejecutivo. Para nosotros, no para los que están en el poder. Sí, pero la Constitución es muy clara, establece un Ejecutivo nacional, claro, un Ejecutivo regional, un Ejecutivo municipal. Establece
una cascada en razón de cómo se gobierna en el país. Existe la figura del presidente de la República, después existe la figura de los gobernadores. No existe la figura de los paragobernadores. Ni de los protectores de nada. Exacto. Eso es una figura inconstitucional. La Constitución dice, quien usurpe funciones comete delito. O sea, estamos en la presencia de un delito aceptado por el Estado. Más que una figura inconstitucional, es una figura profundamente antidemocrática, que destruye todo el esquema democrático de la nación, porque no solamente son los protectores, porque así como tenemos a Corpo Miranda aquí, tenemos a Fundeco, Corpo Lara en el estado Lara, que está el gobernador Israel Falcón. Y tenemos a Corpo Amazonas. Ernesto Villegas por aquí también. Y tenemos a Corpo Amazonas en Amazonas, que es el gobierno paralelo a Liborio Guarulla. Y tenemos a Ernesto Villegas como jefe del Distrito Capital, que es el paralelismo no solamente de la Alcaldía Mayor, sino que también es el paralelismo de la Alcaldía de la propia Libertador. O sea, tenemos corrupción. Y al final tienes también algo que ellos crearon, que son las REDI, que son las redes estratégicas de defensa integral de la nación, que son mini gobernadores de varios estados y son militares. O sea, tienes toda una estructura antidemocrática porque todas ellas violan el principio fundamental de la soberanía del pueblo. La gente escogió alcaldes, la gente escogió gobernadores, la gente no escogió por ningún lado a Elías Agua. Si lo hubiese escogido, él fuese hoy el gobernador de Miranda, pero no lo es. Y entonces, por dedo, le asignan una responsabilidad que usurpa funciones del gobernador, pero que además le asigna una gran cantidad de recursos que no pasan por ningún filtro, ningún control ni ninguna fiscalización. En cambio, la gobernación, si tiene, como debería ser en cualquier proceso democrático, tiene que someterse ante el Poder Legislativo Estatal, ante la Contraloría Estatal y la Contraloría Nacional. O sea, tiene que ser fiscalizado, como debe ser en democracia. Esta paragobernación en Miranda ni siquiera conversa con la Asamblea Legislativa, ni siquiera conversa, vamos a establecer tal proyecto. No, pero es que no tiene necesidad de conversar con el Consejo Legislativo del Estado de Miranda. No tiene necesidad, primero, porque no son sus competencias, simplemente es un organismo que está escrito. Pero ni para guardar las apariencias. No, es un organismo que está escrito a la Vicepresidencia de la República y vía créditos adicionales a la Asamblea Nacional le inyectan gran cantidad de recursos para que él ejecute obras y diga que el gobierno revolucionario es mucho mejor que la gobernación electa democráticamente por todos los venezolanos. Y entonces coloco casos como este, 947 millones de bolívares para arreglar calles. 947 millones de bolívares que representan, que podrían representar. Bueno, hubo un crédito adicional que se le dio a Elías Agua, a la corporación, a Corpo Consolación o Corpo Miranda, a mediados de este año, que eran 170 millones de bolívares para grupos juveniles en el municipio de Sucre del estado Miranda. Esos 170 millones de bolívares pudieron haberse incluido en el presupuesto de la gobernación del estado Miranda y hubiese podido terminar las 6 escuelas que todavía faltan por construir en el estado Miranda y que están proyectadas y que no hay recursos para hacerlo. Se hubiese podido avanzar en mayores programas sociales como la de autoconstrucción a lo largo y ancho del estado. Es que el tema es que siguen privilegiando el tema político de ver cómo atacan a Capriles, cómo destruyen a Capriles, la gobernación de la estado Miranda, sin observar que en ese proceso no están atacando a Capriles, están destruyendo los derechos de todos los mirandinos. La persona que vive en los Valles del Tuyo, que vive en Barlovento, tiene los mismos derechos que la persona que vive en Caracas y tiene el mismo derecho a tener salud de calidad, a tener educación de calidad, a tener seguridad, a tener todas las instituciones a viajar en aviones de PDVSA. No, eso no lo tiene derecho absolutamente nadie. Nadie tiene el derecho de usurpar funciones y mal utilizar los recursos del Estado. Tanto que han criticado a Capriles por un viaje al exterior que hizo apenas hace una semana. Viajó 5 días. La Constitución del Estado Miranda dice que tiene un permiso hasta por 5 días y no necesita pedirle permiso al Consejo Legislativo. Él viajó 5 días y llegó 5 días. No utilizó aviones del Estado. Él viajó en líneas comerciales. Él puede justificar de dónde sacó los recursos para viajar. Pero en el caso de Elías Agua no. Elías Agua utilizó los recursos del Estado. Ni siquiera para él, para gente que trabaja con él y para sus familiares, que es más aberrante. Además transportó material bélico y además llevó consigo una serie de documentos que evidencian claramente el proceso político de expansión del proyecto nacional. Me quedan apenas unos 5 minutos. Hay 2 temas que acabas de sacar a colación que quisiera, por favor, conversar. ¿Qué van a hacer en la oposición ante la puesta en escena de un plan en el que está trabajando Elías Agua para acabar con la oposición? De quién sabe de qué forma hacerse de la Asamblea Nacional. ¿O eso simple y llanamente se queda en el discurso? No se queda en el discurso. Yo creo que ellos van a hacer lo imposible por ganar la Asamblea Nacional. ¿Y qué va a hacer la oposición? Porque estamos ante un caso de corrupción flagrante. La otra labor es seguir construyendo la mayoría que está en la calle, seguir organizando la mayoría que está en la calle y apuntar a ganar esa Asamblea Nacional.
Sabemos que no es fácil. Yo no estoy diciendo que ya ganamos la Asamblea Nacional. ¿Por qué no es fácil? Con un gobierno tan malo. Porque que no hay ni medicina, ni pañales. No, porque estás luchando ni comida. Estás luchando con herramientas democráticas frente a un gobierno que no es democrático. Y eso no es fácil. Eso no es sencillo porque lo que estamos viendo es un proceso paulatino y permanente de opresión hacia la gente. No solamente al sector político, hacia la gente. Y lo vemos todos los días en la calle, que la gente no sienta si su calidad de vida ha desmejorado o si no tiene más miedo que ayer. Entonces, nosotros nos corresponde jugar con herramientas democráticas contra un gobierno que no es democrático. Y eso se ha probado en todo el mundo. Y en varias oportunidades los procesos de transición han demostrado que utilizar herramientas democráticas para enfrentar a un gobierno democrático es una solución a un conflicto. Es la solución a la transición de un modelo. La otra inquietud que quiero que nos plantees, por favor, Ángel Medina. Sabemos que una es la cara que se muestra el país, sobre todo cuando hay debate en el tema parlamentario, pero no necesariamente esa cara es la que hay cuando las cámaras están apagadas, puertas adentro, cuando se conversa en pasillo. ¿Qué dice la gente del oficialismo de esta historia de Elías Agua en los pasillos de la Asamblea Nacional? Bueno, es una de las historias que más taparean, que más alcahuetean, de verdad que sí. No dicen nada, no plantean nada. Algunos se quejan, son pocos, otros no dicen nada. Y como a veces, como dicen por ahí, el que calla otorga. A veces su silencio dice mucho más que lo que digan. Pero me interesa el que se queja. O sea, el que se queja, el que puede decir, bueno, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿qué se dice? Que es un exabrupto, que eso es una aberración, que tanto que ellos lucharon por transformar un modelo y hacer otro modelo distinto al que tenía supuestamente la Cuarta República, están cayendo exactamente los mismos vicios de la Cuarta República. Que en qué se diferencia eso de las colitas de PDVSA, que en qué se diferencia eso al uso indiscriminado que tuvieron otros dirigentes políticos de los recursos del Estado, que al final es una negación de lo que ellos supuestamente han cambiado, que para nosotros no han cambiado nada, sino que han profundizado los vicios y los errores que pudieron existir hace tiempo. ¿Y por qué siguen actuando como ganado? ¿Por qué siguen actuando todos levantando la mano en lugar de tener voces disidentes, independientemente de tener un concepto de Estado similar? Mira, yo no lo sé, tienen todas las razones del mundo para ser disidentes. Ahorita hay más razones suficientes para ser disidentes. Creo que en el gobierno opera un sistema de miedos, de pesos y de presiones y contrapesos que todos tienen rabo de paja. Que de repente los obligan, yo no sé si todos tengan rabo de paja, pero de repente los obligan a mantenerse en una posición. Ahora, yo no quedaría en el tema de discutir qué pasa con el gobierno. Mi preocupación es qué pasa con nosotros, la oposición, y cómo nosotros debemos todos los días transformarnos en un instrumento para organizarnos y plantear una alternativa distinta a la que está viviendo Venezuela. Me quedan 2 minutos y medio. ¿Qué pasa con la oposición que no ha podido capitalizar? Porque este es un gobierno que tan malo ha sido, que no, si tuviera 3% de popularidad sería, bueno, una ganga. Sí. Y sin embargo tiene 30%. Sí. ¿Por qué la oposición no ha podido capitalizar eso? Bueno, la oposición creo que ha venido capitalizando algunos espacios después, en los últimos meses. 16 años después, con un 16 años tan malo, ¿por qué no? Evidentemente la oposición no ha cometido errores que han sido profundamente de impacto para lo que ha sido el desarrollo posterior de los procesos democráticos de la nación. Hemos cometido errores, también hemos tenido aciertos. Creo que al final esto ha sido todo un proceso histórico que no es de Chávez, que viene antes de Chávez y que lo que está buscando la nación venezolana al final es reconstruir un modelo que no sirvió, que de repente no le sirvió antes o que se quebró a mediados de los años 90 y que con Chávez con Chávez se frustró y con todo este modelo del socialismo del siglo XXI también se frustró. Yo creo que los venezolanos siguen esperando que la justicia no sea la justicia de los ricos. Creo que los venezolanos siguen esperando que este país no sea el país de los contactos, sino sea el país de los ciudadanos que tengan derechos y deberes. Y lamentablemente este país sigue esperando que la justicia social sea un logro real para cada uno de nosotros. Ángel, me queda apenas un poquito más de 1 minuto. Ángel Medina viene de Acción Democrática y pasó a PJ. Sí. Acción Democrática quizás de símbolo es la Cuarta República. Una persona interesada en la política, ¿qué hizo a Ángel Medina migrar? O sea, ¿qué vio Ángel Medina que estaba fallando del pasado que necesita un cambio en el presente? Para tratar de entender. Mira, yo creo que el tema del pasado, y en lo particular, yo no viví ese pasado, yo creo que hay que analizarlo con sus buenas cosas y sus malas cosas, lo bueno y lo malo, y hay que hacer un balance de eso. Pero al final yo no cuestiono el pasado, yo lo que cuestionaba era mi presente. Y mi paso hacia Primera Justicia responde a una carta pública que realicé hace 1 año y medio, donde cuestionaba el presente de la organización política que era Acción Democrática, cómo estaba trabajando, cuáles eran los factores internos de control, privilegiando el control por encima del crecimiento.
cercenando la posibilidad de la disidencia o la discusión abierta dentro del partido. Todas esas cosas fue la que me motivaron a salir. Fue un presente, no el pasado. Fue el presente y bueno, ahora estamos ahí construyendo lo que creo que es la Venezuela del progreso. Me quedan 10 segundos. ¿El presente que necesita Venezuela cuál es? La Venezuela del progreso. La Venezuela del progreso. ¿Cómo se llega al progreso? La Venezuela del progreso es una Venezuela donde la educación es fundamental. Es primero sobre todas las cosas. La Venezuela del progreso es donde la justicia sea realmente para todos y no para los ricos. Y la Venezuela del progreso es donde se haga más y mejor, donde se produzca más y mejor. Mientras tengamos más y mejor, mientras tengamos la Venezuela del hecho en Venezuela, tendremos un país más soberano. Por último, ¿sí o no? ¿Cree Ángel Medina que será justicia con Elías Agua? No, no creo. En esta etapa, no. ¿Y en alguna etapa? Claro, la justicia siempre vendrá. Muchísimas gracias, Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por Primera Justicia, por habernos acompañado en lo que la gente pregunta y ustedes, amigos, por haber estado allí presentes.